Es momento de grabar. Y grabando. ¡Oh, por Dios! ¡Ah, qué asco! ¡Qué cringe! Sale de One Direction, güey. Dios. Bueno, ya. Comportémonos como los profesionales que somos. Buenas tardes, buenos días, noches, en el horario que sea que me estén, pues, que estén viendo este video. Me presento, mi nombre es Ricardo López Hernández, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y este video lo hago con el fin de pues, pasar un parcial mío y no reprobar. Ese es el tema de este video, o también se puede entender por el título del video, que dice Teoría General del Proceso Oral. Así que vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con proceso oral, ¿sí? Bueno, y pues como ya mencioné anteriormente, vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con teoría general del proceso oral, o con lo que yo he visto en mi primer parcial de esta materia. Así que los que sean conocedores del derecho, puede que haya una confusión con teoría general del proceso y teoría general del proceso oral. Entonces, tenemos que hacer una pequeña diferencia entre estas dos carreras, bueno, o en estas dos materias, disculpen, que puede que tengan el mismo nombre, pero son totalmente diferentes. ¿En qué sentido? Bueno, la teoría general del proceso es conocer las diversas funciones que se llevan a cabo en un tribunal, de manera que luego se vayan centrando en lo que son las ramas del derecho. No obstante, en la teoría general del proceso oral nos centramos más que nada en lo que son el estudio de los conceptos, principios e instituciones que son comunes en las diversas disciplinas procesales. Es decir, en esta materia nos centramos en el por qué y en el cómo del proceso oral. De ahí tenemos relevancias y bases que vamos a tomar en cada una de las ramas que se va a ir dividiendo el proceso oral, porque el proceso oral está presente en tanto sea la rama penal, administrativa, mercantil y otras que pueden haber en el mundo del derecho. Tanto en la teoría general del proceso como en la teoría general del proceso oral existe una confusión entre lo que es el proceso y el procedimiento. Así que vamos a tratar de explicarlo y ser lo más concisos para que se pueda entender esto. Porque quienes están viendo este video, mi finalidad es que me entiendan aún sin saber nada sobre derecho. Entonces, lo que es el proceso es el conjunto de etapas que tiene como finalidad un objetivo, en este caso solucionar un litigio. Entonces, el procedimiento son pasos para llevar a cabo estas etapas. Viéndolo de manera explicativa, para que usted me pueda entender, digamos que el proceso es una receta de comida y el procedimiento es la forma o los pasos a seguir para llevar a cabo esa receta de comida. De hecho, en el mundo del derecho se conoce como que todo proceso es un procedimiento, pero no todo procedimiento tiene que ser un proceso, porque como tal hay etapas que debido a su naturaleza no lleva un procedimiento como tal, sino que ya tiene un objetivo escrito como tal, y poco importa si primero haces un paso u otro para llegar a ese objetivo. Así que esas son las diferencias y esas son la objetividad de cada uno de esos conceptos, ya sea proceso o procedimiento. Las partes en el proceso, en este caso en el proceso litigioso, en lo que es el litigio. Entonces, de manera para que haya un litigio, existen dos partes que son sustantivamente necesarias para que se haga el proceso. Sin una de estas partes, pues no hay proceso. Entonces, digamos que son ingredientes necesarios, así como nosotros que necesitamos de agua y aire para poder vivir.
O sea, sin agua y sin aire no podemos sobrevivir. Entonces, lo mismo sucede con el proceso o las partes que están en el proceso. Entonces, en el proceso existe lo que es la pretensión. La pretensión es una cosa que se trata de conseguir. En este caso, cuando un proceso se lleva a cabo, quien empieza la pretensión se le conoce como parte actora o el demandante. Es decir, la persona que trata de conseguir algo de otra persona. Y por lo tanto, la otra parte, que es la que está en contra, o la que fue la que empezó la pretensión en su contra, se le llama demandado. Entonces, esas son las primeras dos partes en el proceso o en el litigio que son sustancialmente. Están las terceras personas. En este caso, contamos con los jueces, que son quienes ponderan las pruebas que se van a dar en su debida etapa cuando lleguen cuando vayan en esta etapa del proceso, valga la redundancia. Y están los terceros, que conocemos que son pueden ser los testigos o los peritos, quienes van a dar van a ser, digamos, el as bajo la manga de estas partes, ya sea demandante o demandado. Jurisdicción y competencia. Aquí tenemos dos conceptos que son totalmente diferentes, pero que por alguna razón, circunstancias que yo desconozco, se suele confundir, y en dado caso se suelen llegar a creer que son lo mismo, pero lejos de la realidad son totalmente diferentes el uno del otro. Entonces digamos que es como si una persona confunde el perejil con el cilantro, que son dos hierbas totalmente diferentes. Entonces, para que se pueda entender completamente, vayamos primero por la jurisdicción. La jurisdicción es la facultad que tiene el Estado de impartir justicia a través de los órganos institucionales facultados para solucionar conflictos entre los particulares o los individuos. Como sabemos, y en la mayoría de las formas de gobernar de los estados, o sea, de los países, encontramos que su forma de gobernar se divide en tres poderes. Esto para que haya una medida de pesos y contrapesos y que no se haga la voluntad de uno de los poderes, o que una persona no concentre tanto poder. Entonces, el poder judicial está encargado de dar esta justicia, aunque hay excepciones en las cuales sí el poder, por ejemplo, el poder ejecutivo puede hacer uso de facultades judiciales, pero eso ya es tema de otra materia, materia constitucional y materia administrativa, así que no nos vamos a salir tanto de contexto. Entonces, vayamos por la competencia y espero que me puedan entender sobre qué quiero llegar con lo que quiero llegar a expresar de la competencia. Bueno, la competencia suele haber un pequeño, una pequeña traba, por así decirlo, en lo que es la definición o para entender lo que es la competencia, porque usualmente competencias se dividen por dependiendo de lo que es, por ejemplo, por lo que es el grado, porque es la materia de litigio, por territorio, por personas que estén facultadas para llevar a cabo esos litigios. Entonces, podemos decir que la competencia es el aspecto de la aplicación de la jurisdicción por medio ya sea de materia, de grado, de territorio, de cuantía, o la persona de acuerdo a la necesidad de los casos presentados. Entonces, si la jurisdicción es la forma son los órganos por los cuales se puede llegar a aplicar la justicia, la competencia pues son territorios, materia, grado o cuantía para llegar a solucionar estos problemas. Es decir, podríamos decirlo que es la facultad para para saber si esa persona o una persona puede llegar a ser competente de solucionar ese conflicto entre dos o más personas.
el derecho mercantil. ¿Qué es el derecho mercantil? El derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas que regula a las personas, las relaciones, los actos y las cosas que tienen que ver exclusivamente con el comercio. No obstante, el derecho mercantil se suele confundir con el derecho civil, puesto que este regula las relaciones jurídicas privadas, ya sea en general. Como mencioné, suele haber una pequeña confusión entre ambos derechos, y siendo ese el caso, ¿cómo se puede llegar a diferenciar? Hay una manera de diferenciarlo que se llama la especulación mercantil. Puede que me estés preguntando ahora, ¿qué es la especulación mercantil? Tranquilo, vamos por partes, como diría Jack. Entonces, para poner un ejemplo y que puedas entender lo que es la especulación mercantil, podríamos poner que una persona, en este caso de bienes raíces, compra de 5 casas, las remodela y las revende a un tercero, de manera que puede lucrar legalmente con esa actividad. Entonces, esa especulación mercantil y ese acto de venta se reviste como un acto mercantil, porque se está lucrando de manera legal. No lo está usando para beneficio propio, sino que está sacando un ingreso de lo que es de ese acto. Entonces, esa acción se clasifica como parte del derecho mercantil, y sin especulación mercantil no puede ser parte del derecho mercantil. Puede ser un poco confuso, al principio para mí lo fue, pero creo que este es uno de los ejemplos que mayormente puedo dar. O puedo poner otro. En México, en este caso, hubo un tema muy sonado y muy chistoso que habla de una señora que compró roscas en una tienda que se llama Bodega Aurrerá. Compró 200, 300 roscas quizás, que estaban en 100 pesos. Y la señora lo revendió en las calles en 250 o hasta en 300 pesos. Es decir, la señora lucró de manera legal. O sea, sacó un ingreso mayor de lo que ella pudo hacer. No se lo quedó para ella, sino que lo vendió a terceros. Y de esa forma, aunque puedan decir que no es legal o que no está autorizada, fue una especulación mercantil que hubo en este acto. Por lo tanto, fue revestido como un acto comercial y por lo tanto queda dentro de lo que es el derecho mercantil. La evolución de los juicios orales mercantiles. Para eso tenemos que remontarnos al año 2008, cuando el presidente de turno, Felipe Calderón, hizo un acuerdo o un decreto en el cual establecía una reestructuración a los juicios orales, ya sea de manera penal o en todas las ramas del derecho que tenían que ver con los juicios orales. ¿Qué pretendía buscar con esta reforma? Pues la idea era sobre acceder a nuevas formas de litigar. Se trataba de buscar una manera para que los tribunales pudieran de mejorar sus competencias. Se trataba de crear jueces de control y, como objetivo principal, forzaba a los abogados a adquirir nuevas destrezas. Centrándonos en lo que ya es los juicios orales mercantiles, porque es un preámbulo sobre los juicios orales como tal en general. El juicio oral mercantil tiene a relucir en el año 2012 con un acuerdo que hace el Consejo de la Judicatura Federal, en el cual establece una reestructuración en este ámbito mercantil, en el cual suponía de hacer un cambio en la forma sobre cómo se podrían agarrar estos casos. Es decir, ponía una modalidad de la cual era la cuantía, y en el acuerdo centralmente decía a los estados que tenían que desde el año 2013 tenían que empezar con juicios orales mercantiles. ¿Qué fue lo que pasó con este acuerdo? Debido a que no fue muy por así decirlo, meticulosamente estructurado o meticulosamente informativo,
cada estado que conformaba la República Mexicana se adaptó a lo que tenían a la mano para lograr este acuerdo, para dar con la finalidad de los juicios orales mercantiles. Aquí es donde viene el problema, es decir, si había un problema de competencia territorial, y supongamos que se estuviera llevando en el Estado de México y se cambiara para el Estado de Oaxaca, la cosa cambiaba, porque en el Estado de Oaxaca el juicio oral mercantil era de otra manera, y en el Estado de México se llevaba de otra forma. Cada estado tenía una forma muy diferente de llevar a cabo estos juicios orales, y había problemas, puesto que si no eras de ahí o no sabías cómo estaba la estructura, pues era imposible llevarlo. Entonces esto llevó a discordancias y llevó al año 2017 a que el Consejo de la Judicatura Federal pusiera manos a la obra nuevamente, sacando un nuevo acuerdo que fue acatado en el año 2018. Ahora bien, ¿qué es lo que buscaba este nuevo acuerdo? Este acuerdo lo que buscaba era la unificación de un solo proceso oral mercantil en toda la República. Es decir, de que si yo hubiera problemas de competencia territorial, no importa a qué estado de México se fuera, del país de México, sino que en cualquier estado el proceso iba a ser el mismo. Entonces solamente se tenían que acatar a lo que decía el Código de Comercio. Entonces, ¿qué fue lo que consiguió este nuevo acuerdo? Tumbó lo que era la prescripción por cuantía, y estableció cuáles eran los medios o cuáles eran los casos que se iban a tomar para que procediera a juicios orales mercantiles. A continuación voy a explicar las competencias que he hablado ahorita sobre cuantía, y sobre cuáles eran los juicios que se podían agarrar para pasar a modalidad oral mercantil. Ya cambiamos de estudio. Bueno, competencia. Como hablamos otroramente, la competencia es la jurisdicción o la aplicación de la jurisdicción con respecto a ciertos aspectos. La competencia, lo que tiene que ver con juicios orales o materias, se dividen en muchos aspectos, ya sea por cuantía, por territorio, por región o por materia. Esos son algunos aspectos por los cuales la competencia se va a, por decirlo, clasificar. Entonces, en este caso de derecho mercantil y juicios orales mercantiles, la competencia se rige de dos maneras: por cuantía y por territorio. A su vez, igual destaca la competencia material, pero en menor medida. Lo más importante, los que más destacan, son las dos anteriormente mencionadas. Entonces, ¿qué es la cuantía? Cuando hablamos por cuantía, nos referimos a una unidad de medida. El mismo Código de Comercio nos explica que procederán únicamente los juicios o los asuntos que tengan una cuantía determinada, es decir, cierto monto de dinero ya establecido. No serán procedentes aquellas que sean indeterminadas, es decir, de que entren a juicio y no se tenga un monto de dinero establecido. Eso no procede. Lo más conveniente es que ya venga preestablecido. Ahora bien, hubo pequeñas complicaciones con respecto a la cuantía, porque anteriormente, para proceder a juicios orales mercantiles, se necesitaba mínimo una cuantía de 500,000 pesos. Posteriormente, en el año 2018, esto empezó a derogarse hasta llegar al año 2020. Hoy en día, incluso en el 2021, se puede proceder a juicios orales mercantiles sin necesidad de una cuantía extravagante o de una suma impensable. Podemos proceder en cualquier cuantía, ya sea de 20,000 pesos, de 5,000, etcétera, etcétera, etcétera. La competencia por territorio de los juicios orales mercantiles. ¿Cómo se define esta competencia? Bueno, primero que nada,
no lo preestablece el Código de Comercio, sino que el Pleno del Consejo de la Judicatura es quien lo establece. Ellos son los encargados de delimitar el territorio en el cual un tribunal va a tener acción o va a tener control sobre los casos litigiosos que convengan en su territorio. Por eso se le denomina competencia territorial. Todos aquellos que estén fuera de esa delimitación son órganos incompetentes por territorio, y al ser incompetentes por territorio no pueden llevar esos casos. Competencia material. ¿A qué nos referimos por competencia material? La materia son las ramas por el cual el derecho se clasifica, es decir, ciertos casos que contengan similitudes son clasificadas como materia. En este caso, para que un caso o un proceso pueda proceder a materia de oralidad mercantil, primero que nada tiene que pertenecer a la materia mercantil. Anteriormente mencionamos que para estar dentro del derecho mercantil se necesita tener especulación mercantil. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué juicios son o cuáles son los juicios que proceden a oralidad mercantil? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a mencionarlos uno por uno, sin entrar a detalle. Solamente es una mención general de lo que es los juicios que proceden a oralidad mercantil. El artículo 1055 del Código de Comercio establece cuáles son los juicios que procederán a oralidad mercantil, siendo estos los juicios orales, ordinarios, los ejecutivos y los especiales que estén regulados por cualquier otra ley de índole comercial. Solamente estos mencionados por el Código de Comercio serán los que pasarán a la oralidad mercantil. El juicio oral mercantil, como todo juicio y como todo proceso, se divide en etapas para llegar a su objetivo final. En este caso, el juicio oral mercantil se divide en 4 etapas. La primera es la fijación de litis. La segunda es la audiencia preliminar. La tercera es la audiencia de juicio. Y por último tenemos la ejecución de la sentencia. Antes de ir a estas etapas y explicarlas, tenemos que hablar sobre disposiciones generales que son puntos de observaciones sobre este tipo de juicios. En primero de ellos tenemos lo que es la oralidad. ¿A qué se refiere la oralidad? Se refiere al desarrollo, la forma de desarrollar el proceso, el cual tiene un contraste con el método antiguo que se llevaba en los juicios, es decir, la forma escrita. Seguido de ellos tenemos la publicidad. Por publicidad nos referimos a que cualquier persona pueda visualizar el juicio oral mercantil. Esto da a que cualquier persona pueda entender lo que está sucediendo y agiliza también el proceso. De ahí tenemos la igualdad. Esta igualdad se va a dar entre ambas partes, es decir, que ambas tienen la misma oportunidad de defenderse y de esta forma el proceso no está en favor de uno o de otro. Seguido de ellos tenemos lo que es la inmediación. Es cuando el juez pondera las pruebas y alegatos en el desarrollo de la misma. Seguido de ellos tenemos lo que es la contradicción. La contradicción es cuando ambas partes replican lo dicho por la otra. Y de ahí tenemos la continuidad. La continuidad consiste en que las audiencias no pueden suspenderse y el desahogo termina hasta la conclusión. Y por último tenemos lo que es la concentración. Esto es un poco difícil de entender, pero para explicarlo podemos decir que es el número de actos procesales llevados a cabo en el número menor de audiencias para dar continuidad al proceso y no entorpecerlo. La fijación de litis. La fijación de litis lo podemos denominar como la demanda hecha por la parte actora en la oficialía de partes comunes contra el demandado.
Estos casos se asignan de manera aleatoria a un juzgado. El juez la recibe, procede a su revisión y a estudiar el caso. Acto seguido, si cumple con los lineamientos establecidos en el Código de Comercio, procede y es aceptada para empezar el proceso. Se publica en el boletín judicial y acto seguido se autoriza el emplazamiento, que estará bajo la responsabilidad del secretario actuario. Puede suceder de que la demanda sea rechazada por incumplimiento de lineamientos o sea rechazada por incompetencia. Cuando se da este caso, el proceso de manera automática se termina. Ahora bien, una vez se recibe el emplazamiento, el demandado tendrá 9 días para responder y, llegado a esto, una vez que se responda, la parte que empezó el litigio, la parte que empezó la demanda tendrá 3 días para contestarla. Seguido de ello, el juez determinará la audiencia dentro de los próximos 10 días siguientes. Es decir, va a fijar la fecha en esos 10 días para llevar a cabo la segunda etapa, que es la audiencia preliminar. La audiencia preliminar. La audiencia preliminar tiene como objetivo principal la depuración del proceso, es decir, la eliminación de imperfecciones y defectos que traiga el proceso. El juez es el único que puede marcar el inicio y final de las etapas dentro de la audiencia preliminar. En este caso, se cuentan con ciertas etapas que se deben cumplir y que el mismo juez va a marcar su inicio y su final. Las etapas de la audiencia preliminar. La primera de ellas es la depuración. Como anteriormente mencioné, es la eliminación de defectos que trae el proceso. La segunda de ellas es la conciliación. El juez se encarga de proponer soluciones y ventajas para que ambas partes puedan estar conformes y puedan terminar el proceso de una manera más rápida. Si ambas partes acceden a esta conciliación, el proceso termina sin más problema. En dado caso de que no acepten esta conciliación, pues el proceso continúa hasta sus últimas consecuencias. En la tercera etapa tenemos la fijación de los hechos. ¿En qué consiste esto? Esta etapa consiste en que durante las audiencias las partes podrán solicitar acuerdos que no vayan en contra del proceso. Por lo tanto, lleva la fijación de acuerdos de hechos no controvertidos. En la cuarta etapa tenemos lo que son los acuerdos probatorios. Son aquellos en los cuales se aceptan como probado alguno o algunos hechos o sus circunstancias. Si no se llegan a aceptar los acuerdos probatorios, el juez, en este caso el que pondrá las pruebas, impondrá la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, así como la forma en la que se deben entregar. Seguido de los acuerdos probatorios, tenemos la admisión de pruebas. Esta admisión de pruebas queda a cargo de las partes. Estas deben presentar ya sea peritos, testigos y demás pruebas que hayan sido aceptadas. Y como última etapa tenemos la etapa de citación para la audiencia de juicio. En esta etapa el juez tendrá 40 días para fijar la fecha de la siguiente etapa del juicio, lo que sigue posterior a la audiencia preliminar, que es la audiencia de juicio. La audiencia del juicio. Cuando empieza la audiencia de juicio, se debe hacer constar antecedentes de asuntos, es decir, la hora, la fecha, el lugar, los asistentes y el medio donde se registró la audiencia. La audiencia del juicio cuenta con 3 etapas, siendo la primera de ellas el desahogo de pruebas. En el desahogo de pruebas, el juez empieza haciendo que se entreguen las pruebas, ya sea documentales, testimoniales, periciales, confesionales y otros documentos de convicción. Seguido del desahogo de pruebas, tenemos los alegatos finales.
Esta etapa consiste en que ambas partes harán el uso de la voz una sola vez para dar a conocer las razones que sirvieron como fundamento al derecho que cada parte defiende. Esto se conoce como alegato final. Y por último tenemos los pendientes por resolver. En esta etapa el juez analizará si hay pendientes por resolver. Si los hay, se reservará el dictado de la sentencia definitiva hasta que se resuelvan. Una vez resolvido estos pendientes, se dictará la sentencia. Si no hay pendientes, el proceso continúa hasta llegar a la última consecuencia. En este caso, el juez va a tener 10 días para dictar la sentencia, explicará brevemente los fundamentos, publicará la sentencia y por último notificará a las partes para proceder a la última etapa del juicio oral mercantil, que es la ejecución de la sentencia. La ejecución de la sentencia. En la ejecución de la sentencia se citan ambas partes para escuchar la sentencia final. Puede suceder que el actor o el demandado se llegue a amparar contra la sentencia. En dado caso de que se llegue a amparar con la sentencia, puede suceder dos casos diferentes. El primero de ellos es que si se le niega la suspensión de la sentencia, el vencedor, la parte actora o el demandado podrá hacer ejecutar la sentencia y embargar los bienes del deudor para garantizar el pago. Otro caso que se puede presentar es si el actor o el demandado no se llega a amparar contra la sentencia. Si no se llega a amparar contra la sentencia, el proceso sigue su curso normal y se termina sin mayor problema. Pero en dado caso de que la parte deudora se niega con el pago, lo que hace la parte vencedora es, al igual que en el primer caso, pide la ejecución de la sentencia y embarga los bienes del perdedor para así posteriormente garantizar el pago que se le debe dar a ella. Y de esa manera se termina el juicio oral mercantil.